¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Ingo.es, Ingobernables con Alondra, en este chismecito de nocturno, chismecito ingobernable que yo sé que a ustedes les gusta. Y hoy no estoy sola porque también uno tiene que chismear un poquito y hablar de las noticias y de la coyuntura con alguien. Y pues precisamente como ya se los había prometido, está conmigo Andrés Arauz, así que vamos a hacer zoom out. Para mostrarles, es un set también improvisado porque como les dije, nos estamos mudando, entonces ya no es lo mismo que si las 3 cámaras, pero en este estamos y la verdad que está bien bonito. Recuerden a todas las personas que están conectadas ahora poner like, suscribirse, ser parte de las membresías y apoyar en el botón de gracias, que es una forma que tienen también de sostener a Ingobernables. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, Alondra, ¿qué tal? Feliz de estar por acá. Te veo por acá en México, menos mal, porque yo digo, qué locura, porque de vez en cuando te veo en Ecuador, siguiendo el proceso. Cuéntame cómo es eso de regresar a la patria en un momento donde la justicia realmente no está del lado de los inocentes. Mira, realmente sí es un desafío, pero creo que no tenemos nada que temer. Hay que plantearse frente a la justicia, frente a un gobierno represor. Y creo que eso es lo que realmente además necesita un pueblo en estas épocas, ¿no? Demostrar valentía, resistencia y poder mostrar que por más que ellos piensen que tengan todo el poder, no van a salirse con la suya, ¿no? El pueblo ecuatoriano ha visto esto como una señal positiva de fortaleza, de dar la cara y de poder enfrentar a unos que creen que son todopoderosos, Claro. pero realmente no. Pero ahora explícanos por qué vas, o sea, porque ya sabemos todo esto, pero queremos saber un poco del caso Ligados. Lo que conocemos es el allanamiento, o sea, tenemos fijo en la mente el allanamiento que hicieron al CPCCS, cómo le robaron el celular a Augusto Verduga, y además todos estos chats que salieron después. ¿Qué realmente pasa en este caso Ligados, el antes, el durante y el ahora en este momento, para tener una idea? Bueno, realmente este caso es un caso absolutamente político, que parte a partir de una, digamos, retaliación política por parte del gobierno y de la fiscalía por una decisión respecto al superintendente de bancos. Y aquí es importante hacer historia, porque esto no es que comienza con un allanamiento donde le quitan el celular. Comienza en el año 2022, cuando la asamblea de ese entonces destituye a la superintendente de ese entonces, Ruda Regui, y se tiene que nombrar a alguien que la reemplace. Lazo en esa época manda una terna en donde el señor Raúl González era, digamos, el relleno de la terna. Yeah. No, realmente no querían que vaya él, pero lo incluyó porque necesitaban rellenar. Ya en el proceso dentro del Consejo de Participación, los candidatos, las candidatas favoritas de Lazo son descalificadas y le tuvieron que nombrar a Raúl González. Ya. Y entonces ahí, no sé si recuerdas, Aparicio Caicedo Sí. aparece diciéndole, no, renuncia a la terna, que ya vas a ver lo que te pasa, que ni sé qué, ni sé cómo. Una amenaza brutal. Ahora también Aparicio Caicedo tuvo que rendir versión en el caso Ligados, precisamente porque este no es un caso que comienza en el 2025, es un caso que lleva desde el 2022. Y entonces vemos que ha habido una influencia brutal del poder político, del poder financiero, de los banqueros y narcobanqueros en querer tener su superintendente. No querían una persona independiente, no querían alguien que pueda ser quizás una persona neutral que venga simplemente de la carrera del servicio público, que haya trabajado antes en la superintendencia y que pueda controlar a la banca. No querían. Querían alguien subordinado a la banca, subordinado al poder político, y por eso Aparicio Caicedo hizo lo que hizo. Y además otros personajes, incluyendo Karen Sichel, también hay llamadas de ella pidiéndole a Raúl González, diciéndole, oye, sal de la terna y todo, y también tuvo que rendir versión, y es brutal. O sea, realmente esto, el país tiene que conocer esta historia, porque es un presidente banquero, cuyo cuñado estaba involucrado en un caso de narcotráfico, luego de crimen organizado, que luego fue sentenciado queriendo imponer a superintendente de bancos. Claro. Entonces, eso pasó en el 2022. Como finalmente lo nombran a Raúl González, Sí. y finalmente se posesiona a Raúl González en la asamblea de esa época, por parte de Virgilio Saquicela, previa decisión del pleno de toda la asamblea, donde dicen, vamos a posesionar a Raúl González, aunque a Lazo no le guste, toman por votación, que eso no es un requisito, pero con eso reafirman la decisión. Lazo dice, no, imposible. Manda ahí unos jueces de alquiler en San Borondón que saquen una acción de protección
en contra de la posesión de Raúl González, y cuando ya Raúl estaba sentado en el puesto, despachando, mandan a rodear la superintendencia de bancos con policías y dicen, no, usted ya no puede seguir en el cargo. Eso es lo grave, esa es la asociación ilícita. Que nadie está hablando de eso, claro. Eso es lo que realmente está en el fondo detrás de todo este caso. Ay, Dios. ¿Sí? Recordemos, un narcobanquero imponiendo con la fuerza de la policía a su superintendente de bancos. Eso es lo que ocurrió en la historia del Ecuador en el año 2022. Entonces, todo el país medio que en shock, pero también delicado, porque era el presidente, pero a su vez banquero, pero a su vez acusado de narco, y acaba de sacar a la entidad que tiene que controlar a los bancos. Claro. Entonces, vinieron una serie de apelaciones por parte del señor Raúl González. Él apeló esa decisión de la jueza de San Borondón, fue a segunda instancia, fue a la Corte Constitucional, etc. Mientras ese proceso judicial tomó más o menos 2 años y medio, Lasso volvió a enviar una nueva terna para poner a su propio superintendente. ¿A quién pone Lasso como primero de la terna? Al señor Roberto Romero von Buschmann, ¿ya? Entonces, ok, dice, bueno, este es el nuevo candidato de los narcobanqueros. Recuerda que él también, Lasso mandó a cambiar al CPCS, también allanó con la policía al CPCS, le sacó a Sofía Almeida, exacto, puso a este señor Hernán Ulloa, que era un lacista, y claro, se salen con las suyas y nombran a ahora me estás recordando un montón de cosas que son terribles. Este es este caso. Dios santo. Porque yo digo, Lasso respecto a ser presidente fue un buen banquero, pues. Claro. A lo único que se dedicó ahí sí con harta dache fue a tomarse la superintendencia de bancos, pues, ¿no es cierto? Ahí sí no tuvo ningún empacho, ahí sí no fue año viejo mal armado. Ahí sí metió a la policía, jueces corruptos, todo, ¿no? Para que salirse con las suyas. ¿Por qué? Porque ya vemos por qué, pues, claro, ¿no? Por todos los casos que han salido alrededor de el lavado, los vínculos con el narcotráfico, etc. Entonces, este señor, Roberto Romero, pasa pues todos los filtros del nuevo Consejo de Participación, lo designa el CPSS ya capturado por Lasso como superintendente, pero recuerda que tenía que ser posesionado por la Asamblea. Claro. Y ahí Virgilio Saquicela dice, bueno, a mí yo no puedo posesionar porque hay un lío judicial pendiente, entonces se suspende desde el 2022 la posesión de Roberto Romero como superintendente. Entonces pasa el tiempo, y en el 2023 dice Roberto Romero, ¿qué fue? ¿Será que ya me posesionan? La asamblea le dice, ratito, todavía está pendiente un lío judicial. Y luego de eso, hace un nuevo intento de posesionarse, pero la asamblea no le dio quórum, porque no querían reconocer ese acto ilegítimo de Lasso de querer imponer a alguien y poner a alguien básicamente subordinado para controlar a la banca. Entonces, de eso se trata. Incluso teniendo a Saquicela también en la asamblea, o sea, medianamente actuaron. Inclusive luego vino ya la presidencia de Henry Kronfle y tampoco se posesionó Roberto Romero en esa época. ¿Por qué? Porque había una posición institucional de que no podían imponerle a la asamblea cuando la asamblea ya había posesionado a la anterior. ¿Sí? ¿Me entiendes? Entonces, esto es... Por ejemplo, ahí la fiscalía dice, no, que acusación de tal o cual delito, cuando esto es un asunto estrictamente político, en donde más bien la justicia se metió en el camino de lo que tenía que ocurrir. Bueno, finalmente Roberto Romero dice, no me dejan posesionar, renuncio a la terna, renuncio a la designación, que les vaya bonito, y fue a trabajar a otro lado. Igual le ocupaba cargos antes en el gobierno de Lasso. Pero ¿dónde viene el shock de todo este episodio? Fue que a finales del 2024, a finales del 2024, ya Noboa presidente. Sí. Adivina a quién pone de primero en la terna. Al mismo de Lasso. Híjole, al señor Roberto Romero von Buschmann. Entonces, ahí es donde se prenden todas las antenitas y dicen, a ver, ¿cómo es posible que si Noboa estaba en contra de Lasso? Claro, ponga al mismo. Y Lasso hizo todo esto para imponer a su candidato en la superintendencia de bancos, pero Noboa le criticaba a Lasso en campaña, mientras era asambleísta, no sé qué. Y después
¿A quién pone para candidato a superintendente de bancos? Al mismo de Lazo. Oye, disculpa. O este tipo tiene unos padrinos que superan a Lazo y a Noboa, Claro. o son parte del mismo negocio. Del mismo negocio, exacto. Entonces después analizas el gabinete, pues. Ah, no, pues mira, el presidente de la Asamblea, Nils Olsen, ministro de Noboa y ministro de Lazo. El superintendente de Noboa y de Lazo. Y así, ¿no? Y sigues haciendo los cruces de los gabinetes y vas a ver que ahí hay una continuidad plena. Claro. Manzano, los hermanos. Ya, entonces, Sí, sigues y dices, como que me huele que aquí hay un riesgo para la seguridad de nuestro país. Porque el narco, el lavado, el crimen organizado necesita el sistema financiero. Y la forma de actuar ahora mismo de Noboa es muy parecida a la también de Guillermo Lazo, donde se permite, todavía, justo hablamos en la mañana, donde se permite el lavado, donde están los grupos de delincuencia organizada operando y están estos ministros que están haciendo todo lo posible por abrirle las puertas a ellos, ¿no? Oye, si yo me gozo porque plantean que es que ahora van a combatir los flujos irregulares de capital, pero lo primero que tienen que hacer es cerrar las offshore, pues. O sea, claro. Si el señor Noboa tiene ahí sus cuentas offshore, Festil Invest, en Bostel Finance, claro. ¿Adivinen dónde? En Banisi, el banco de Lazo, en Panamá. No, claro. Entonces ya hay mucha evidencia, ¿no es cierto? Entonces que le quiera poner a este man de candidato nuevamente es donde saltan las alertas y nos ponemos atentos como país a qué es lo que está ocurriendo ahí en el trasfondo, ¿no es cierto? Detrás de cámaras, detrás de la cortina, ¿qué está ocurriendo respecto al control del sistema financiero? Y lamentablemente vemos una continuidad de la política de los narcobanqueros que ahora se ve ratificada por la decisión de Noboa de nominar al mismo que Lazo quiso imponer como su superintendente de bancos. Pero bueno, no termina ahí la cuestión, porque mientras todo eso se daba, se lo vuelve a nombrar a este señor Roberto Romero, ya una vez que habían cambiado la mayoría, lo sacaron a Allen Berbera, compraron a su mayoría en el Consejo de Participación y le nombran a este señor Roberto Romero con los votos en contra de varios consejeros que les llaman de la Liga Azul. Pero bueno, finalmente fue designado este señor. Pero ¿qué pasa? Que el día que lo designan, el día mismo que lo designan, que fue el 4 de diciembre, esa noche o en la mañana después, el 5 de diciembre, la Corte Constitucional, o coincidencia, saca la decisión de Raúl González. Ay, bendito, ya, claro, sí. En donde dice, ¿sabe qué, Raúl González? Usted tenía razón. Usted sí tenía que ser superintendente. Claro, sí, y teníamos a dos en el mismo momento, claro. Entonces dice, ¿sabe qué? Dejen nomás esas acciones de San Borondón, de la jueza corrupta, etcétera. Son inconstitucionales esas decisiones de los jueces. Por lo tanto, se anulan las sentencias que le quitaron del cargo de superintendente de bancos. Y ahí es donde viene todo este caso. La interpretación jurídica de la decisión de la superintendencia de bancos. Ahora, mira, yo te digo desde la perspectiva de la lógica matemática. Yo soy matemático, yo vengo de esa formación. Y en mi lógica, al igual que lo dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, si la Corte Constitucional anula las sentencias que lo destituyeron del cargo, por lo tanto ya no existen y por lo tanto él tiene que volver al cargo. Es así de sencillo. Claro. Punto. Entonces, la asamblea que tenía pendiente la posesión de Romero, de Roberto Romero, dice, y ahora, porque Raúl González manda una carta, dice, cuidado, le vayan a posicionar que yo gané la Corte Constitucional. Entonces la asamblea dice, y ahora, y si desobedezco al uno y si desobedezco al otro, ¿cómo hago? La asamblea no puede tomar esa decisión cuando tienes dos personas que dicen ser superintendentes al mismo tiempo. ¿Qué hace la asamblea? Naturalmente, manda una carta al CPCS y le dice, vea, la Corte ha dicho esto, tengo la cartita de este señor y a la vez tengo la designación del otro. No. ¿Cómo le hago? Entonces le dice, precíseme los periodos y si está consolidada o no la designación de Roberto Romero. Entonces, ahí es donde viene la decisión del Consejo de Participación. Y dice, a ver, el uno era superintendente, Lazo lo quitó, pero todo eso fue declarado inconstitucional, por lo tanto, él sí llegó a posesionarse, él sí es superintendente. Y el otro, que también siguió el concurso, siguió los procesos, si bien no contó con nuestros votos, pero ahí está, también es superintendente. ¿Cómo lo hacemos?
la solución que encuentra el Consejo de Participación es que acabe el primer periodo el Raúl González, sí, y cuando acabe el periodo de Raúl González, ahí entra Roberto Romero. ¿Por qué? Porque en el concurso no había nada que diga de qué fecha a qué fecha tiene que ser. Ya. Por lo tanto, ambos tienen en un caso, su derecho consolidado. Raúl González acaba su periodo, y cuando acabe, el siguiente superintendente será Roberto Romero, cumpliendo su expectativa legítima luego de haber ganado un concurso. Entonces, era realmente una solución salomónica, porque no violabas ninguna norma, quedan las dos personas ejerciendo el cargo, pero el uno cuando acabe su periodo por el cual fue originalmente designado y posesionado, y el otro cuando ya le toque pues después de eso. Okay, ¿no? hasta ahí lo normal, lo lógico, lo que bueno, después de tanto lío. Entonces el Consejo de Participación responde eso a la Asamblea, y la Asamblea dice gracias, con esto queda absolutamente aclarada la situación, e inmediatamente comienza la prensa pautada por la banca. La Asociación de Bancos Privados saca un comunicado. ¿Cómo así, pues? ¿Cómo así? Si ya lo habíamos sacado a este señor, queremos que sea el nuevo. Se crea una situación de inseguridad jurídica, y Roberto Romero va a la fiscalía y en 5 minutos arman una denuncia express, y en 10 minutos la orden de allanamiento al Consejo de Participación Ciudadana, y ahí viene todo el resto de la historia, ¿no? Ay, pero hay Andrés, un detalle que sí, es absolutamente vital, Alondra, para entender por qué el Consejo de Participación también toma esta decisión. Ajá. Recuerda que las veces pasadas que Roberto Romero quiso ser superintendente y no lograba posesionarse, terminó renunciando. ¿Ya? Y ahora también se estaba demorando su posesión. Entonces, parece que el señor ya se desanimó de seguir como superintendente. Y Noboa, mira, la decisión del CPC se fue el 22 de enero. Ajá. Noboa, el 21 de enero, en horas de la noche, sí, emite un decreto ejecutivo en donde lo nombra a Roberto Romero, el que supuestamente iba a ser su superintendente, como presidente de la Corporación de Finanzas Populares. Es decir, se rinde y dice: ya no quiero que sea superintendente, ahora quiero que ocupe un cargo dentro del Ejecutivo como Corporación Nacional de Finanzas Populares. Ahora, ¿tú qué entiendes? Si ya Roberto Romero acepta ir a otro cargo que no es el de superintendente, es porque ya está... Ya la Corte Constitucional decidió, por lo tanto el presidente de la República también dice, ya no va como superintendente, ahora va al otro, pues. Y por lo tanto, al que yo quería como superintendente, que ya perdí, le voy a poner en otro cargo como presidente de la Corporación de Finanzas Populares, y esa decisión viene el 21 de enero del 2025. Entonces el Consejo de Participación decide después de eso, después de que ya Roberto Romero fue designado para otro cargo, ¿ya? Claro. Y la segunda consideración es que en el Trujillato emitió un dictamen que dice que si no se posesionan en 15 días, se considera caducada, ¿sí? Entra la caducidad de la designación. ¿Sí? Entonces, ya habían pasado 15 días desde el 4 de diciembre, por lo tanto, ya no era legal que él se posesione como superintendente de banco. Entonces, tú tienes esos dos elementos precedentes antes de la decisión del Consejo de Participación Ciudadana. Por un lado, ya habían pasado los 15 días, y por otro lado, Noboa ya lo habían nombrado para otro cargo. Pues entonces, no debía haber habido ningún drama respecto a esto, pero claro, la fiscal tenía una cizaña muy enorme, gigantesca, en contra de Augusto Verduga, y por eso Augusto Verduga tenía incluso protección policial por las amenazas que tenía. Pero con todo eso, 21 de enero, 22 de enero, la designación, etcétera, etcétera, ya igual había la denuncia puesta en la fiscalía. Que tú me dices que este señor Romero ya había puesto la denuncia en la fiscalía. Ese fue en ese tiempo. Él pone la denuncia después de la decisión del Consejo de Participación, después, el 23. El 23, pero ya él había sido designado para otro cargo, el 21. Claro, ya había sido designado para otro cargo. Lo designan el 21 otro cargo, el 22 el CPCCS se pronuncia y él el 23 pone una denuncia. Así teniendo ya otro cargo. Teniendo ya otro cargo y funcionario del Ejecutivo de Noboa. Todo esto por la cizaña que tú me dices que se tenía contra Augusto. Entonces, ahí es donde realmente
comienza la parte que ahora se conoce del caso, ¿no? La que fue mediatizada, la que armaron relajo, la que pusieron el logotipo, y de eso también quiero hablar, porque es vital para revelar en mi teoría del caso, ¿no es cierto?, cómo me estoy defendiendo yo. Diciendo, ¿y por qué le meten al secretario ejecutivo de la Revolución Ciudadana? Ah, pues porque fue una denuncia política. A mí me denunciaron los de ADN. Ya. Sí. Con un logotipo político, porque el logotipo del caso Ligados es Liga y de ahí el número 2, que es igualito al 5, pero invertido de la RC. Sí. Entonces demuestra una cizaña y una estigmatización de mi fuerza política, la cual represento. Cosa que no hacen con ADN. ¿Sí viste el último caso por que favor, es blanco y negro? Sí, lindo, ¿no? Sí. No. Entonces, eso es un hecho muy relevante para mis fines, para demostrar que este es más bien un caso de persecución política. Claro. Y me ha negado la fiscalía todas las diligencias donde yo digo, ¿y por qué pusieron ese logotipo? Claro. Porque mira, Alondra, que la fiscalía tiene un manual de logotipos, aunque no lo creas. Tiene un manual de logotipos para los casos judiciales. ¿Ya? Y tiene un manual que tienen que ser un tipo de letra, y este logotipo no respeta ninguno. ese manual de logotipos. Claro, no es que se ponen creativos, igual que el de Aquiles, el de AAA. Igual ¿sí del viste? AAA y Claro. con la llamita. Con la igualito. igualito. Entonces, claro. pero en este caso, la fiscalía viola su propio manual de logotipos, y eso también es demostración de que hubo un direccionamiento político por este caso, ¿no? Entonces, a mí me denunciaron asambleístas, el señor Adrián Castro y otros, el 12 de marzo. Es una denuncia política, por delitos políticos, por a un dirigente político. Ya. Y por un caso que tiene un montón de tiempo de disputa política, como es el caso de la superintendencia de bancos, ¿no? Ok. Entonces, ese es el lío en el resumen. Y además, a mí lo que me gusta cada vez que te entrevisto es que me lo cuentas literal como si estuviéramos en el chisme y en la conversación, porque es difícil a veces entender todos estos procesos. Por ejemplo, ahora que tú me haces toda la cronología desde el gobierno de Guillermo Lasso, ahí lo que estamos viendo es también como una especie de complicidad entre estos dos gobiernos también para manejar no solo el tema de los bancos, grupos de delincuencia organizada, sino también a nivel político. Después vimos lo de la fiscal Diana Salazar, que a Lasso no lo toca y que a Noboa la aplaudió y la remuneró con este trabajo, y ahí uno se da cuenta. Pero ahora, ¿qué pasa el día en donde van a allanar lo del CPCCS y que a Augusto le sacan el celular, y a partir de ahí empieza una narrativa muy fuerte que de hecho incidió mucho en las elecciones, que era los chats de Augusto Verduga? Que hay una cosa que la gente se olvida o tal vez no quiere entender, no le molesta, y es que el ejecutivo es el que explota, ¿no? Que creo que es la palabra, los chats y el teléfono de Augusto Verduga y otros, y no la fiscalía. O sea, a partir de ahí, ¿qué es lo que pasa? Ese es el medio del asunto, ¿no? Bueno, como es un caso de persecución política, sí, hay cosas que nos estamos reservando para el día del juicio, obviamente, sí, porque son estratégicas, no hay cómo revelar todo antes de hora. Ya. Pero es claro que hubo, en términos técnicos, se llama contaminación de la prueba. Exacto. O inoculación de archivos al llevar los dispositivos el lugar donde fueron allanados, el Consejo de Participación, a la Presidencia de la República antes de que vayan al laboratorio. Eso nunca debería pasar, ¿no? No, pues jamás, pues no, tiene que respetarse la cadena de custodia. Entonces nosotros tenemos ya pruebas de eso, que insisto, las revelaremos el día de la audiencia, pero es vital porque eso demuestra que lo más probable que ocurrió fue que inocularon archivos que no provenían del teléfono como tal, sino que habían sido producto de espionaje político extrajudicial mucho antes, porque son archivos del 2023, Alondra. Claro. Son audios del año 2023. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacen audios del 2023 en un caso de la actualidad? Claro. Hay otros también del 2024, pero el allanamiento fue en el 2025. Claro. Entonces, ¿cómo es que ahora aparecen como la gran evidencia de lo que sea en ese teléfono que no coincide las fechas? Entonces, evidentemente se trató de una inoculación para poder tener máximo impacto político en la época de campaña. Entonces, y el gobierno aprovechó esto, o sea, porque la narrativa de campaña de Daniel Noboa fue estos chats. Sí, en parte sí, absolutamente, digamos, hubo una manipulación del proceso judicial, y también nosotros tenemos, por ejemplo, entrevistas en donde Noboa se pronunciaba sobre cosas que estaban en el expediente
cuando todavía era reservado. Claro. O cuando todavía no salían los audios, o cuando no acababan las transcripciones. Entonces, señor Novoa, ¿y usted cómo sabía eso? Sí. ¿Por qué dice eso? Claro, él daba declaraciones, no, se viene tal cosa, viene, sí, que se Entonces, prepare Luisa, algo así también decía, porque más, salieron las cosas. ¿qué otra evidencia de que hubo interferencia en el caso? Wow. ¿No? Entonces, todo esto afortunadamente está documentado y pasa a formar parte de nuestra evidencia. Probablemente no nos dé la razón ahora, pero en las instancias claro. de verdad, digamos, cuando esto llegue a la verdadera justicia, digamos. A instancias realmente objetivas, todo esto va a quedar absolutamente demostrado. Y Andrés, tú estaba viendo los tweets suyos y los de Augusto Verduga, que en los archivos como que están cambiando ciertas cosas. ¿Qué está pasando ahí para entender? Mira, lo que pasa es que cuando se meten conmigo creo que se cometen un error. Porque yo soy una persona que se mete a los detalles. Yeah. Entonces, yo tenía pues todo el expediente ya descargado, analizado, procesado, con papelitos, con hojitas, todo, ¿no es cierto? Para poder encontrar las inconsistencias, todas estas cosas que te estoy indicando. Y de repente la fiscalía coge y cambia unos archivos dentro del expediente. Eso es recontra ilegal, o sea, es recontra ilegal. Si no, imagínate. Claro, entonces, lo peor de todo es que lo hacen así tan burdamente que dejan la fecha de constancia de la modificación del archivo. Entonces, ese rato yo hago la captura, y si bien podía haberme guardado esto para el proceso judicial, me parecía que iban a terminar manipulándolo, y me pareció absolutamente vital que el país entero conozca, y a nivel internacional también. Esto ya hemos informado al relator especial de independencia judicial de las Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que vean que en tiempo real cómo están haciendo la manipulación del caso, ¿no? Entonces, pero ya no está la fiscal Diana Salazar, que es la que pensamos que puede ser el artífice de todo eso. Quiere decir que todavía la fiscalía está funcionando en completa sumisión al Ejecutivo, a Daniel Noboa, ¿o qué sería? Mira, yo creo que llega un punto en donde la Fiscalía entra a esto por ser un caso político, ¿no? Diana Salazar me vincula el último día de trabajo. Sí. ¿Sí? Entonces eso significa, y ya también quiero conversar sobre eso, si me lo permites. Sí. Diana Salazar me vincula a mí el 19 de mayo y renuncia el 20. Y el 21 ya es embajadora. Sí. ¿Ya? Pero resulta que ella tiene el beneplácito desde enero del 2024, es decir, 1 año y 4 meses antes de que me vincule a mí al proceso, lo cual ya la compromete en términos de su objetividad, porque pues tenía un compromiso político. Para colmo, el cargo al cual a ella le nombran, que se llama embajadora extraordinaria y plenipotenciaria del señor Daniel Noboa Singh, o sea, es decir, una designación personal, por decreto, etcétera. El anterior Tribunal Constitucional, que solía existir antes de la Constitución Montecristi, declaró que ese tipo de cargos se denominan oficialmente cuota política. Cuota política. Entonces, una embajadora de cuota política es la que me vincula al caso a mí, siendo yo dirigente de oposición de Daniel Noboa, de su jefe. Pero ahí está todo, claro. Ya, entonces, eso ya es un primer argumento muy fuerte y muy importante de este caso. Pero luego viene algo más fino. Y es que hay un acuerdo ministerial de la Cancillería, que es el acuerdo 114. Ese acuerdo ministerial dice que antes de expedir un decreto ejecutivo para el nombramiento de un embajador o de una embajadora, tienen que pasar por varios filtros dentro de la propia Cancillería. Que la coordinación jurídica, que la subsecretaría de ni sé cuánto, que el administrativo financiero. Tiene que pasar una serie de filtros, que protocolos, acreditaciones, ni sé qué vainas. Entonces, todos esos filtros no es que comenzaron el mismo día 21 de mayo, pues. Esos filtros ya se vienen dando, por lo menos, de acuerdo a ese acuerdo ministerial 114, 7 días antes de la emisión de ese decreto ejecutivo. Entonces, ¿qué significa? Que mientras ya se estaba realizando el proceso de designación de la embajadora Diana Salazar, extraordinaria y plenipotenciaria de cuota política de Daniel Noboa, me vincula al caso. Si no, el beneplácito ya sería suficiente. Sí, claro. Pero aquí hay recontraprueba
que ya estaba vinculada al gobierno de Noboa, porque ya entregó sus carpetitas, sus documentos, su declaración juramentada, todo. Es decir, ya era funcionaria en proceso y ya estaba todos los documentos preparatorios en la Cancillería. Hice un pedido de información a la Cancillería, obviamente me lo negaron, a pesar de que yo tengo toda la razón, argumentando que son datos confidenciales, que no lo son, porque son datos públicos, pero esto tocará pelearlo en pero ese todas es el las modo operandi, a instancias. mí también me niegan eso porque son datos confidenciales. No, pero es mentira, no son sí, para nada confidenciales, no están protegidos ni por la ley de datos personales, ni por la Constitución, son datos públicos, porque lo único que si es que hubiese algún dato confidencial, la ley lo que dice es táchale, y no quieren hacerla, ¿no? Entonces, ay, Andrés. pero ya vamos a pelear eso, ¿ya? Entonces, todo este caso es tremendamente político, nos mete ahí, le mete a la presidenta de la Asamblea, Esther Cuesta, que es la que menos tiene que ver con esto. Espero que en la audiencia desvinculen a Esther de este caso. ¿Por qué la meten a Esther Cuesta? Justo. Supuestamente por haber enviado un oficio. Ya. El oficio donde dice, vea, el señor Raúl González me mandó esta carta, aclárame CPSS, ¿qué mismo? Eso es todo. Sí, claro, o sea, van detrás de todo el mundo. Sí, entonces, en el caso de Esther, además incumplió el proceso de levantamiento de su inmunidad, ¿no? La Asamblea no es que le levantó la inmunidad. Lo que dijo es, ¿sabe qué, jueza? Dejen nomás, no vamos a atender su pedido. Y eso será suficiente para poder procesar a alguien. Pero bueno, eso tendrá que... O sea, solo tengo que decir nada más que ahí está, pongan like, lleguemos a los 1000 likes o más. Yo sé que esto es un chismecito pregrabado, pero quiero leer sus comentarios, quiero que ustedes estén pendientes y si les gusta, bueno, hagan todas sus preguntas que después yo también se las puedo pasar a Andrés y muchísimas gracias por llegar hasta acá y si les gustó, ya saben, pueden aportar en el botón de gracias. Andrés, es todo un entramado y de persecución absoluta y sobre todo contra personajes que yo siempre veo que van contra aquellos que pueden hacer una real oposición, independientemente si van a ser candidatos, si fueron candidatos o cuál es el objetivo político de ustedes. Porque a Augusto Verduga también se lo veía también como una figura muy fuerte dentro de el correísmo, digamos. Fue precandidato. Sí, fue precandidato, etcétera. Y ya se lo veía joven también, diciendo a Guarderas lo que tenía que decirle. Y claro, tú ya tienes todo el recorrido candidato, pero además quien también está poniendo en las últimas elecciones, me acuerdo que tu trabajo de decir esto es lo que está pasando, esto es lo que va a hacer, vamos a llamar, o sea, también fue importante y que los puso a temblar también al gobierno. Quiere decir que ellos están utilizando toda la fuerza, tanto del Ejecutivo como del Judicial, para una persecución. Ahora, tú vas todo el tiempo, tienes que ir cada cierto tiempo por las medidas que te han levantado a Ecuador a decir, aquí estoy, me estoy presentando. Sin riesgo, te pregunto, ¿no hay temor de que mañana te digan, no, o sea, te vas preso porque me da la gana? No, sí, mira, temor hay, por supuesto, pero uno tiene que enfrentar ese temor. Mira, la jueza Camacho me emitió unas medidas cautelares diciendo que, ok, está bien, está demostrado que usted tiene una condición migratoria como no residente. Por ejemplo, a pesar de que muchos me jodían en las elecciones, mi lugar de votación es todavía México. Okay. Aquí tengo, pues, mi hijo nació aquí en México y demás. Tengo los vínculos que acreditan mi residencia en México, el propio domicilio electoral mío es en México, etc. Entonces, con eso se justificó que yo, en efecto, resido fuera del país. Okay. Entonces, la Camacho, cuando nosotros dijimos... por lo tanto, permítame presentarme en el, no se llama ahora consulado, sino Oficina de Sección de Intereses de Ecuador en la Embajada de Suiza. Permítame presentarnos ahí. Dicen, no, está bien que vive en el exterior, pero igual tiene que venir una vez al mes. Entonces, ya, pues es lo que hay. Entonces, ya bien, por eso voy una vez al mes al Ecuador para presentarme en la corte, aprovecho para tener reuniones, conversar con los compañeros, etcétera, y hacer trabajo político, ¿no? Que es mi responsabilidad. Y vamos a hablar un poquito, creo que con el tema ligados ya vamos a ver que primero es un show, es una persecución política además, y que bueno, va para largo también, porque lo que pretenden ellos es que tú y Augusto, o los que estén involucrados, estén en la cárcel, ¿verdad? Esa es la pretensión de la Fiscalía y del Ejecutivo. Yo no sé si realmente tengan los fundamentos y eso para lograr aquello, ¿no? Ajá. Pero ese es el objetivo de ellos. Yo creo que el objetivo era silenciarme. Silenciar, claro. O sea, básicamente anular políticamente, tener amenazado ahí de que no diga nada.
Veamos, yo no sé si les conviene mucho meterme preso. Claro. No sé si es algo que realmente les convenga desde su perspectiva. En este momento tenemos superintendente de bancos, tenemos, o sea, al final, ¿quién se salió con la suya? No, pues a la final, yo te digo, esto fue una articulación política desde el año 2022, Sí. insisto, cuando la Asamblea no permite que los narcobanqueros impongan su candidato, y termina en el 2025 ya consolidado todo ese proceso de lucha y de resistencia frente a jueces corruptos, con la Corte Constitucional dándole la razón al candidato independiente. Sí. ¿Qué hace la Fiscalía? Si fuese un juego de ajedrez, bota el tablero y dice, no, igual me llevo sus teléfonos, todo, y terminan facilitando la destitución de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, convirtiendo esto en un escándalo político y llevándose todo el tablero de ajedrez. Entonces, claro que se han salido con las suyas temporalmente, pero eso no significa que van a tener el poder para siempre. Y lo más triste es que esto está significando nuevamente impunidad para los narcobanqueros. Claro. ¿Sí? Si hubiésemos tenido un superintendente que realmente esté controlando los débitos indebidos, los temas de lavado, el tema de controlar realmente los flujos ilícitos, por ejemplo, los que circulan desde el narcolavado y hacia los paraísos fiscales, porque eso no es lo que está hablando el gobierno en su combate al crimen. Y mientras esos canales no se cierren, no se ataquen, no se apriete realmente a las prácticas de narcolavado dentro de la banca ecuatoriana, no va a pasar nada con respecto a la crisis de seguridad que vive nuestro país. Y hay que tener un entendimiento estructural de cómo funciona el crimen organizado y las finanzas del crimen organizado, que necesariamente requieren de una banca cómplice para poder hacer que el sistema opere. Claro. Por eso, uno de los principales amigos de una persona vinculada a una de las mafias más peligrosas del mundo era el presidente del directorio del banco cuyo dueño era el presidente de la República. Y si no logramos entender eso todavía, si no logramos cachar por dónde está ese vínculo y el rol de los paraísos fiscales, de los bancos offshore, de los flujos de capitales ilícitos y demás, no va a haber lucha que sea efectiva en contra del crimen organizado. Y ahora, hablando también de crímenes organizados y demás, lo que está haciendo Noboa ahora con todas las instituciones del Estado es preocupante, pero es parte de su estrategia. Empecemos por el Consejo de la Judicatura. Está toda la terna que estaba, que ya no está, que Daniel Noboa envía a otro, que la Asamblea dice que sí, que la que envía Daniel Noboa cuando ya la otra estaba aprobada. Después viene Mario Godoy, el tipo que, además, denunciado por la jueza Nubia Vera, de que fue a supuestamente amenazarla con un pendrive para que decidiera en contra de Verónica Abad, todo esto. Mario Godoy es el alfil de también Daniel Noboa dentro del Consejo de la Judicatura, además de otros nombres. Si no me equivoco, para eso estaba la de trabajo, ¿cómo se llama? Ivonne Núñez, también, o sea, está enviando a su gente para esta terna, o sea, se está llevando la institución, se está llevando la justicia, pero a vista y paciencia de todo el mundo, Andrés. Sí, yo creo que eso también pronto quedará, digamos, caído. ¿Sí? Porque no creo que haya tanta desfachatez en las instancias que tienen que tomar esa decisión. ¿Seguro? No estoy seguro, pero permíteme pecar de optimista. O sea, yo siento que estas jugadas desesperadas de acumulación de poder las hace sin tino, sin un proceso de construcción de afinidades, etc. Porque mira, una cosa es cuando tú construyes hegemonía a partir de un proyecto movilizador que genera ilusión, que genera esperanza, que genera convicciones, ¿ya? Y es así como, a pesar de todos los ataques y demás, por ejemplo, el proyecto político al cual me pertenezco, la Revolución Ciudadana, que además es el capítulo ecuatoriano del progresismo latinoamericano, subsiste, pues, porque no es que estamos ahí porque necesitamos un cargo de poder, sino porque tenemos convicciones. En el caso del proyecto de Noboa, su acumulación no es sobre la base de convicciones,
no es sobre la base de una gran lucha No. ideológica o con ideales. Compra y venta, dinero. Exacto. Y por el otro lado, chantaje y Chantaje, amenazas. claro. Entonces, eso se quiebra porque no puede subsistir en el largo plazo. Tú necesitas gente que realmente esté convencida ideológicamente para formar parte de un proyecto. Entonces, a los 5 minutos, la gente que está chantajeada se deschantajea, Sí. o chantajean al otro, o le chantajea de vuelta y se termina quebrando. Y eso también vimos mucho en el caso del propio gobierno de Lasso, ¿no? Sí. Por ejemplo, Aparicio Caicedo, que chantajeaba, que amenazaba y todo lo demás, que era el que articulaba esta cuestión junto con Karen Sichel, el Consejo de Participación, luego termina desbaratado porque eran cuotitas sobre la base de amenazas y chantajes y quizás algo de recursos, dinero que compraban esas voluntades, pero luego eso se extingue, ¿no? Claro. En cambio, ¿qué es lo que permanece? La gente con convicciones, que no está ahí sobre la base de chantaje, sino sobre la base de un proyecto de vida, sobre la base de una claridad histórica de lo que aspira. Claro, pero ahora te pregunto, igual es difícil sostener también esa narrativa de esperanza y demás por parte de la Revolución Ciudadana cuando no solo tienes a un gobierno, sino que tienes a esta gente corrupta, tienes a los compra y venta, tienes a los asambleístas, pero además tienes a los medios. Por ejemplo, otra cosa del Consejo de la Judicatura es que hoy nos levantamos en la mañana sabiendo quiénes eran los estrategas detrás de, no sé si la palabra es eliminación o desprestigio de la Corte Constitucional. Y están todos los medios de comunicación, los pautados por Daniel Noboa, diciendo que cómo es posible que la Corte Constitucional declare inconstitucionalidades en las leyes, a ver, verídicamente inconstitucionales de Daniel Noboa. O sea, se quieren eliminar, se quieren cortar la cabeza a la Corte Constitucional. Tú me lo dijiste la última vez que estuviste conmigo. Claro, claro, yo te advertí que esa ley, como estaba tan mal hecha, Sí. eso, digamos, yo creo que son malos, pero no creo que son tontos. Ajá. Entonces, esa ley estaba intencionalmente construida para provocar una Exacto. confrontación con la Corte Constitucional. Eso te lo dije la vez pasada y ahora esto se termina materializando. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional, por más que hayan sido puestos por el propio Daniel Noboa en los 3 de los 9 jueces, por el abogado Fernando Yávar, también puesto por Daniel Noboa, el hecho está ahí, pues, o sea, metieron cosas que son inconstitucionales, que no pueden meter, por ejemplo, en la de inteligencia, el espionaje, sin autorización judicial. Eso viola la Constitución, punto. Viola la Constitución, tratados Claro, internacionales. ellos están y siguiendo demás. lo que está. Después, en el tema de integridad pública, viola la estabilidad laboral. Así Ya es. hay dictámenes constitucionales, lo que quieras. O sea, ¿cómo te escondes de eso? No puedes. La Corte, por más derechosa que sea, simplemente es como que tiene que seguir un algoritmo. Claro. Y después se da contra la pared y dice, pero ustedes metieron eso y es inconstitucional. Ahora la Corte tendrá que ver ahí, quizás modula alguna cosa, negocia políticamente alguna salida media mediocre, pero son inconstitucionales esas leyes, ¿no? Pero a ver, si empiezan de hecho a declarar inconstitucionalidad en esas leyes y tienes a Carlos Vera, a Jimmy Aidala y a toda esta gente diciendo que la Corte Constitucional es terrible, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que puede hacer Daniel Noboa ya para concretar su dictadura? Porque no hay otra forma de llamarlo. Sabes que hay jueces ahí que ya van a los 6 años, un poco más, y que a ellos a veces les encanta Sí. cuando desde el poder se los critica, ¿sí? ¿Por qué? Porque reafirman su independencia. Entonces ahí hay que tener un poco de cuidado, porque la gente de Noboa que está criticando a la Corte Constitucional les puede terminar envalentonando más, porque si dicen, a pesar de que Noboa fue el que me nominó para ser juez de la Corte Constitucional, aquí estoy demostrando mi independencia, ¿sí? Entonces, esos ejercicios o muestran que ya la Corte realmente está encaminada a declarar inconstitucional y no les sirvió el chantaje, la amenaza, ¿Sí? el tráfico de influencia y demás, y dicen, no nos queda otra, vamos al ataque mediáticamente, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena señal para el país de que estén actuando tan desesperadamente, porque cuando ya lanzan esos perros es porque backstage ya no lo pudieron lograr. ¿Tú ¿no? crees? Absolutamente, así es. Ah, Sí. o sea, que hicieron todo lo posible para que la Corte decidiera en favor de ellos, digamos. No lo lograron y empiezan estos ataques, pero que igual a la Corte le favorece porque, mira, yo sí soy independiente, yo soy un buen juez y todo lo demás. Pero ¿y qué gana Noboa con eso?
que puede estar ganando. Ese es el error de cálculo, ¿no? O sea, o piensa Novoa que realmente se va a ir con todo y mandará a los fiscales, a los militares, a allanar a los jueces de la Corte Constitucional, que es la única opción que le queda. Ajá. O es que ya perdió y básicamente están haciendo ya el pataleo de último momento, ¿no? Sí. No sé, bueno, ahora que lo pienso, pero yo siento que este tipo es como maquiavélico, ¿no? Y tiene alrededor a mucha gente malvada y que, claro, puede hacer, o sea, ¿qué puede hacer? ¿Quitar la potestad a la Corte Constitucional y ya declarar absolutamente una dictadura o crees que no llega a ese nivel? Que lo intente, ¿no? Que lo intente. Tú dices, porque la opinión pública también sigue a toda esta gente pautada, pues. Sí, puede que la siga, pero mira, hay otro, no quiero revelar los errores que ellos cometen. Ya, ok. Porque sí nos ven, obviamente, están ahí pegados. Pero yo creo que ya, pues, atrévete a declararte dictador. Veamos si lo hace. Porque ahora que con todas las manifestaciones, con esta fusión de los ministerios y lo demás, ya tienen manifestaciones, ya hay personas que están saliendo, organizaciones, movimientos, los doctores, las feministas y todo. O sea, ya se está generando, el 7 de agosto, si no me equivoco, hay una manifestación. O sea, ya no está tan tranquilo Daniel Noboa, ¿verdad? No, qué va. Pues nada más tú sabes que lo que él tiene que gastar, cuánto tiene que gastar para cada votación en la Asamblea. O sea, ADN no tiene mayoría por sí sola. Tú dices que está tiene que pagar peaje cada votación. Mira, ayer hubo la votación por el caso Chevron. Sí. Donde nuestros asambleístas Esther Cuesta y Ricardo Urcuango plantearon una ley para prohibir el arbitraje y, esa es la parte que no dicen, y evitar el pago de laudos que son inconstitucionales, como el caso Chevron. Sí. Noboa ya dijo que tiene que pagar $2,000 millones a Chevron. Parte de lo por qué el FMI le aumenta el cupo de endeudamiento es para poder pagarle al Chevron este año. Y él lo dijo Daniel Noboa. Entonces, esa ley era vital para impedir el pago a Chevron y decir, bueno, Chevron, más o menos, síganme molestando hasta el último de los tiempos porque aquí la ley me prohíbe pagarle. Entonces, esa era una ley muy importante para la soberanía de nuestro país, para nuestra dignidad, para las comunidades amazónicas, por la defensa del medio ambiente. Y digamos, si estamos en un momento en el mundo, en el planeta, que es una lucha legítima, enfrentar a las transnacionales petroleras que con voluntad soberana y aglutinando a intereses nacionales y extranjeros, se puede dar esa pelea, ¿no? Sí. Entonces, ellos deciden no hacer esa pelea. Y más bien archivar esta ley. ¿Para qué? Para dar vía libre al pago a Chevron de los $2,000 millones. Pero hubo una consulta popular, Andrés, en donde se votó por eso, dijimos que no. Dijimos que no. Y yo siempre recuerdo y critico a nuestros estrategas cuando digo, oye, pero logramos nosotros una votación en el medio del punto más alto de Daniel Noboa, claro, donde ganamos nosotros con 65%. ¿Por qué no aprendemos de esa experiencia? En donde todo el mundo decía que en las consultas populares la gente raya en plancha. No. Y no, pues han sido que no, que la gente sí puede discernir, que sí puede diferenciar. Bueno, en las de seguridad sí le voy a apoyar, pero en estas donde quiere robar, no. Exacto. Y pude decir, no, en estas no, porque ahí hay trampa. Entonces la gente votó con plena conciencia, porque otra cosa te podría decir, no, es que rayaron sí porque le apoyan al presidente. No, aquí en esa específicamente, gente que incluso le apoyaba a Noboa en términos nominales, dijeron, en esa no. Y ahora se archiva y es como que no pasa nada. Eso es desobedecer al pueblo y les tiene que costar caro. Aparte de lo que le va a costar al propio pueblo ecuatoriano, ¿no? $2,000 millones. Claro, pero a ver, no es solo en ese caso. También, yo ayer hablaba con un amigo y le decía, no, pues si están haciendo esto, mañana deciden que viene el trabajo por hora, a pesar que dijimos que no en la consulta popular, y no pasa nada, y él lo determina y la asamblea dice, bueno, ya vamos, o sea, estas cosas pueden pasar, y se viene una consulta popular en diciembre, que ya la anunció, otro gasto más, otra consulta, y me decía mi amigo, que también está cerca de todos, me dice, no dudes que vuelva a poner estas cosas, porque siente que ya tiene el apoyo, que vuelva a poner de alguna otra manera estas preguntas, y que las vuelva a ganar, o sea, no que las vuelva a ganar, que las gane en este caso y se salga con la suya. Sí, es posible, hay que ver, no sé si ya tiene suficiente tiempo para plantear, porque la Corte tiene que intervenir ante esas preguntas de la consulta, y si pues como ya vemos se decidió ir a la guerra contra la Corte,
no necesariamente va a ser conducente para aprobarle ese tipo de preguntas, ¿no? Ya, voy a dos preguntas más, y es el tema del FMI, porque contigo, de hecho, en todos los programas, en todos los programas que hablamos, hoy han decidido en este momento hablar, escribir todo el mundo, pero ustedes si están escribiendo, por favor, dejen su comentario, dejen todo en el botón de gracias, por aquí, por ejemplo, yo le pongo por acá, que puede apoyarnos en el botón de gracias, con los likes, con las suscripciones, con las membresías y todo lo demás. Una pregunta más, Andrés, que contigo también hablamos mucho del FMI. Y claro, ahora Daniel Noboa despide a 5.000 empleados que dicen que son pipones, que si eran saboteadores, que si eran DRC, y también hace la fusión de ministerios, y salen los mismos periodistas de siempre a decir que qué bien, ¿no? Porque el Ecuador no puede gastar más de lo que ingresa, etcétera, etcétera. Esto es parte del FMI, esto es parte de lo que ordena el FMI. ¿Qué más puede venir? Sí, bueno, mira, cuando nosotros éramos gobierno, nosotros teníamos el Plan Nacional de Desarrollo. En el Plan Nacional de Desarrollo, cualquiera que quería saber lo que va a pasar en el Ecuador, se leía ese documento y ahí decía cuántas escuelas vamos a construir, exacto, las obras que vamos a hacer, las mejoras en el sistema de salud, las acreditaciones, la reforma universitaria, bla, 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 todo estaba ahí. Exacto. Todo está. Entonces, todo el país sabía hacia dónde vamos. Ahora no hay Plan Nacional de Desarrollo, hay una cosita de 5 hojas que sacaron para cumplir, pero si quieres realmente saber lo que pasa en el Ecuador, primero tienes que saber inglés, tienes que meterte a la página del Fondo Monetario Internacional, ir a la sección donde dice Ecuador, bajarte lo que se llama el Staff Report, y ahí dice lo que le va a pasar al Ecuador. Y lo dice, en una tablita Excel al final dice, para marzo de tal año tienen que aprobar esta ley, para junio de tal año tienen que despedir a tantos funcionarios, para tal, sí. Todo eso está... Pero está escrito. Y las cosas que no están escritas así, están escritas en números, en montos en dólares, que eso ya entiende menos gente, pero que ahí sí necesitas un economista que te traduzca. Entonces, claro, por ejemplo, ¿cuánto dice... tiene que reducir? Eso, te dice reducción de la masa salarial en 2.5% del PIB. Ya, ¿Qué significa eso? Entonces, significa 80,000 despedidos. Ya, entonces, eso todo está escrito ahí. Entonces, esa es la nueva guía que tiene nuestro país y es la que vienen siguiendo desde el 2018. Por eso ahora Noboa elimina la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, porque ya no hay ni planificación ni desarrollo. Ahora solo hay el seguir los dictámenes del Fondo Monetario Internacional y, por supuesto, el modelo plutocrático de los negocios personales del presidente y su familia. ¿Hay algún país, y te pregunto como economista y conocedor de todo esto, ¿hay algún país en el mundo, a ver, no en el mundo, en Latinoamérica sobre todo, que haya progresado y que su economía se haya convertido en una economía robusta luego de reducir el Estado en esos términos, en esas condiciones del FMI? No, ninguno. Ninguno, ¿no? Todos los que pasan por programas del FMI tienen destrucción de empleo, de la producción, del tejido social, crisis de violencia, migración. Y eso es exactamente lo que está pasando. Es la receta. Pero esto no te digo, ay, no, esto ya está documentado, pero por años de investigaciones de todo lo que fue la era de los 80s, 90s, los 2000, de los estudios de las intervenciones del FMI en América Latina y en África y en Asia, en donde siempre ocurre el mismo resultado. Por eso, por ejemplo, China nunca ha firmado un acuerdo con el FMI. Vietnam dice, ¿sabe qué? Dejen nomás. ¿Por qué? Porque son sociedades que tienen su propia planificación. Claro. Y aunque puedan pasar momentos malos, se mantienen en el rumbo porque aspiran a un desarrollo, una ilusión movilizadora de alcanzar sus objetivos como país. No, aquí no. Aquí está prohibido soñar, planificar, pensar en el futuro y nos tienen en el día a día mediante una política de odio justificando medidas de destrucción de nuestro tejido social, el Estado y demás. Ahora, tienes algunos casos en donde en América Central, el Caribe y América del Sur, donde luego de que haya un ajuste brutal, viene una recuperación leve. ¿Y sabes por qué se da? En todos los estudios está confirmados. Por remesas. Las remesas, exacto. Las remesas. Que es exactamente lo que está pasando en el Ecuador. Sí. Ahora tenemos niveles récord de remesas, 6.500 millones de dólares al año. ¿Quién se iba a imaginar que nuevamente, como luego de la crisis financiera,
nuestro país depende de las remesas de nuestros Exacto. hermanos migrantes. No, y también por la situación que están viviendo los migrantes en Estados Unidos, el otro día también podíamos leer, en donde muchos migrantes están sacando también su dinero de los bancos, los están enviando también a Ecuador por toda esta preocupación, que si los van a deportar y demás. Toda la cantidad de migrantes, o sea, de ecuatorianos que salieron del país, ahora dependemos otra vez de la migración, pero los medios te dicen que no, que es que estamos creciendo en economía y son los que despojaron de sus vidas lo que están tratando de ayudar en algo, ¿no? Oye, mira, con esta decisión de pagar una partecita de la deuda de la empresa Novoa, Sí. decían que esa empresa estaba quebrada. Y la pregunta es, ¿y de dónde sacaron los 20 y pico millones de dólares que supuestamente pagaron para que se disminuya esa deuda? No que estaba quebrada, Claro. no que no habían activos, no que no había liquidez. ¿De dónde sacaron para hacer el pago? ¿Desde qué cuenta hicieron la transferencia al SRI para beneficiarse de la remisión tributaria? Ah, entonces no estaba quebrada. Ah, entonces sí tenían liquidez. Claro. Ah, entonces la tenían ¿dónde? Claro. Afuera. Ah, entonces mientras que la familia del presidente y sus empresas tienen la plata escondida afuera y ahora sí deciden hacerle el pago al SRI, nuestros migrantes sacan sus cuerpos afuera y mandan el dinero y la liquidez al Ecuador. Exacto. Esa es la gran contradicción, la gran paradoja y la razón por la cual estamos más mal como país. ¿Por qué? Porque los que tienen el recurso, los que tienen el dinero, no le están apostando al Ecuador. La familia del presidente, teniendo a su hijo de presidente, es decir, no, yo confío que mi hijo va a hacer buenas políticas económicas, pero no me arriesgo a tener la plata en el Ecuador. Exacto. Su propia familia. Ni siquiera se arriesga, exacto. Ni siquiera él mismo confía en sí mismo porque tiene su dinero afuera. Claro. En cambio, los migrantes, y eso le ponía yo un tuit ayer, nosotros amamos a nuestra patria porque necesitamos a nuestra patria. Sí, pues. Porque si no tenemos un Estado, no tenemos nuestra sociedad cohesionada, no tenemos posibilidad de tener acceso a salud, a educación, a aspirar a un futuro, a tal vez ganar una beca y poder seguir mejorando las condiciones de vida. Ellos no tienen patria. Ellos lo que tienen es dinero, y es un dinero apátrida que puede estar en Nueva York, en Panamá, en las Islas Caimán, en Bermudas, en Bahamas, como es el caso de la familia presidencial. Me encanta esa frase, ¿no? Yo le hablaba el otro día a la gente y decía, es la cuestión de identidad y el amor a la patria. O sea, el sentido de patria es lo que también, como una especie de narrativa, el gobierno está utilizando para despojar a las personas de este sentido de patria. O sea, te quitan la dignidad, te quitan la identidad, te quitan el amor por tu país, entonces votas por gente que no tiene amor, que no tiene identidad y que se llevan el dinero afuera, ¿no? Entonces, lo único que tienen es dinero. Lo único que tienen es dinero, y es un dinero apátrida. Claro. Que, por cierto, es un concepto desarrollado en la doctrina social de la Iglesia, en donde nos muestra que si el capitalista, el inversionista, no tiene además patria, es lo peor que le puede pasar a un país. Porque un inversionista, un capitalista, un emprendedor que arriesga su dinero en su propio país, le conviene que al país le vaya bien, pues. Claro. Le conviene que haya calles funcionando, que no haya crimen, que funcionen las instituciones, que los niños vayan a la escuela, de que haya una cohesión, que los trabajadores estén saludables. Le conviene. Pero en el rato que ese capital se convierte en dinero apátrida, ya no te importa cómo le va a tu país, porque tu dinero está ahí afuera especulando, jugando al casino. Y por eso entonces votas 5,000 empleados con miras a que sean 50,000 o 70,000, pero de repente dice que te va a dar otros bonos y va a llamar otra vez a los jóvenes y le va a dar su bonito y Jóvenes en Acción, porque se viene la consulta popular en diciembre, y ya tú te das cuenta que es un proceso de chantaje incluso con los ciudadanos. O sea, te doy un poquito, confías en mí, después te lo quito. Entonces esta doctrina también del shock y del chantaje y de aprovecharse de la gente es lo que le está funcionando a medias también al gobierno, porque tú dices, yo también tengo la misma esperanza que tú, que en algún momento abran los ojos. Ahora, el otro día estaba tratando de informarme, yo no soy economista, pero me trataba de informar de por qué los estados sí necesitan inversión, tanto en todos los sectores de educación, salud y demás, para poder sobrevivir o de alguna forma estar bien. Estaba viendo que en Costa Rica, si no me equivoco, claro, o sea, dejan de financiar a los militares para también invertir en educación, en salud y en todo lo demás. Y yo me pongo a ver la trayectoria y todo lo que está pasando con Daniel Noboa, y la inversión más grande que han hecho es también en bonos y en financiar a militares, a policía,
Mientras tanto, seguimos con más de 4.600 muertes hasta lo que va del año, no hay seguridad, hay mafias dentro de los militares y de la policía, las cúpulas están ahí también trabajando con los grupos de delincuencia organizados y no hay ninguna respuesta. Pero te está eliminando ministerios y te está eliminando a personas para que trabajen. O sea, ¿cuál es el futuro si siguen con la receta del FMI? ¿Qué es lo que puede pasar en Ecuador a finales de este año? No te estoy hablando después de 4 años. A finales de este año, ¿cómo podemos estar? Mira, lo que ellos quieren construir es una depresión permanente, ¿sí? Tanto económica, pero sobre todo psicológica. Claro. Porque es en un contexto en donde la gente está psicológicamente vulnerable. Sí. Que es más fácil de meter los miedos, el odio, toda esta onda fascista que se expresa en el gobierno de Noboa, que no totalmente, pero primordialmente es anticorreísta, sí. pero también es antiizquierdista, también es antipopular, es antisocial, etc. Entonces, ellos les interesa tener a una sociedad absolutamente domesticada a partir de la depresión económica y que a su vez es psicológica, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros como pueblo organizado tenemos que tratar de evitar, que realmente se retome el rumbo a garantizar condiciones mínimas de supervivencia y de mejora de la calidad de vida para poder dar la lucha también política y no dejarnos carcomer por estos miedos. Entonces, vamos a hacer un enorme esfuerzo para demostrar al país que eso es lo que ellos aspiran y quieren y que no podemos dejarnos convencer por aquello y no podemos quedarnos inmovilizados. Okay. ¿Sí? Porque eso es lo que quieren. Quieren que 40 y pico %, creyendo las cifras del CNE, 45% de la población quede inmovilizada, claro. Que no diga nada, que esté ahí agachadita la cabeza, que pegándose a sí mismo además. Sí. Claro. No, pues no, al revés. Al revés, aquí es clarísimo que es una agenda de querer tener a la gente embobada, sí. A partir de una agenda del odio, y nosotros lo que necesitamos es señalar esa agenda y más bien mostrar las contradicciones dentro del supuesto bloque hegemónico de poder, que no es difícil de que se rebelen. Mira que dentro del propio gobierno, ahorita no se nota mucho porque se cubren, pero claro que hay divergencias y disonancias a la interna de ellos. Claro. Y eso se tendrá que ver expresado. Pues hay gente que no realmente responde a chantajes, que quizás estaba ilusionada, pero que se va a ir abriendo de a poco. Sí. Entonces es importante porque hay gente que incluso también cree, digamos, son empresarios, pues, y no tienen la plata afuera. Y sí quieren que le vaya bien al país, pero con una agenda del FMI, de una posición plutocrática por parte de Noboa, donde él quiere llevarse todos los negocios, donde tienen quebrado al sector petrolero nacional, donde otra vez se vienen apagones, donde hay una dificultad para realmente emprender para la gente, ¿no es cierto? Están las calles vacías, los locales cerrados. Ya, eso también termina por quebrar al bloque de poder. Ok, la última pregunta que te hago, espero que les haya gustado hasta aquí la entrevista. Recuerden los likes, el botón de gracias, suscripciones y demás en este set improvisado, que está bien bonito, ¿no? Nos vemos súper bien, la verdad. Andrés, y justo esto último, y tiene que ver con RC. Yo he hecho algunas críticas, pero también como digamos, militante de la izquierda, pudiera decir, ¿no? Y he hecho muchas críticas de lo que está pasando, no solo en el tema de la asamblea, sino cómo la RC está llevando la oposición. Porque siento que todavía le falta fuerza o tal vez no tienen la estrategia correcta para enfrentar a un gobierno que está haciendo todo lo que tú acabas de decir en 1 hora exactamente. Entonces, claro, están los desertores, están los traidores, como también se les puede llamar, pero que también estaban dentro de la Revolución Ciudadana y que están aportando a la narrativa del gobierno. Y yo te pregunto, ¿está la RC consolidada? Hay los titulares, implosiona la RC, etcétera. ¿Está consolidada en ese sentido? Segundo, ¿qué está pasando en términos de oposición? ¿Están sabiendo llevar las riendas del asunto o le están también siguiendo el juego a Daniel Noboa? Mira, yo creo que pasamos por un momento duro que fue el resultado electoral, donde no tuvimos la coordinación plena con una de nuestras fuerzas que es vital, que es la fuerza de nuestros gobiernos locales, para articular posiciones, para emitir la línea, más allá de lo que se publique en Twitter, digamos, con una comunicación efectiva, bien articulada hacia adentro. Yo asumo mi parte de responsabilidad en eso también.
Creo que todos lo tenemos que hacer, pero hay que sanear eso, ¿sí? Porque desde ahí empezamos a tener una cacofonía, una falta de articulación, porque te garantizo que si hubiésemos ganado todas nuestras divergencias y demás, podían permanecer y seguir existiendo, pero es diferente, pues, ¿no? Entonces, siempre luego de una derrota... ¿Tuvo que haber más unidad en esto de aceptar o no aceptar la derrota? Sí, pero por lo menos, no te digo que pudiéramos haber llegado a un consenso de entre todos, pero por lo menos un proceso de liberación, de procesamiento de aquello, de decir, a ver, ¿tú cómo le ves esto? El toro, bueno, a ver, este es un elemento que sí nos preocupa, por aquí hay esto faltante, vamos a salir con esta línea y vamos evaluando juntos. Y ahí me parece que nos aceleramos, digamos, desde distintas partes de los estamentos de nuestro movimiento, ¿no? Y eso hay que arreglarlo, hay que sanearlo, hay que reconocerlo, hay que procesarlo, con amor, con cariño, con sinceridad, y dar un paso adelante. Ahora, lo que yo no estoy de acuerdo es que esto necesariamente se ventile a la luz pública. Pues somos una organización política, donde tenemos nuestras instancias, tenemos que hacer que funcionen, tenemos que hacer que sean válidas, legítimas, y las procesemos ahí adentro. Yo creo que podemos tener compañeros con diversos puntos de vista, inclusive que pertenecen a distintas corrientes ideológicas y formas de ver el mundo y su vida, pero que pertenecemos en general a un proyecto histórico. A un proyecto histórico que no es solo un legado, que es absolutamente vital e importante en términos de nuestra legitimidad, sino que además tiene una propuesta de país, tiene una propuesta de futuro, y que no son solo tiempos difíciles en el Ecuador, son tiempos difíciles en el mundo. Tenemos a un, digamos, neoimperialista, fascista en Estados Unidos, que ha cambiado la correlación de fuerzas en el mundo, donde las fuerzas de derecha se sienten envalentonadas por Donald Trump y la corriente que él lidera, pero que no podemos quedarnos pasivos ante eso. Claro. Eso requiere articularnos entre latinoamericanos, entre progresistas, revisar nuestros enfoques, nuestras apuestas, ver cómo le entra el agua al coco en todo aquello y retomar la ofensiva. Hoy estoy acá en México, mañana participo se llama el Congreso Panamericano, en donde estamos reunidos fuerzas políticas del centro hacia la izquierda, de casi todos los países de América Latina, el Caribe, pero también de Estados Unidos y Canadá. Porque estamos viendo que no solo nos pasa a nosotros lo que nos está pasando en Ecuador. Sí, les pasa a muchos otros compañeros que quizás nosotros ya lo vivimos en otra fase o vamos a ver lo que nos va a pasar más adelante y queremos articularnos a partir de todo eso que está ocurriendo para poder tener una perspectiva de futuro como región y como hemisferio, ¿no? Entonces, sabemos que no es sencillo, pero no es imposible tampoco. Y cuando, por ejemplo, el Machi dice hablando de la carta, que es una cosa que yo dije que ya no lo iba a tocar mucho porque es una cortina de humo también, pero él dice, el quien filtró esta carta es un traidor. Y tú me acabas de decir, también hay que las cosas hacia adentro, porque como partido hay que solucionarlas hacia adentro y tener una estrategia pública. ¿Consideras también que puede haber alguien dentro de la RC, sin dar nombres ni nada, pero que también esté tratando... porque ahora Daniel Noboa compra a todo el mundo, pero que esté tratando de generar toda esta discordia que le facilite el discurso a Daniel Noboa de decir no tengo oposición? ¿Crees que desde adentro puede haber eso? Puede haber. De hecho, ya hemos visto, digamos, traidores en el marco del Parlamento. Sabemos, afortunadamente, detectarlos con anticipación porque hemos vivido olas de traición sucesivas. Incluso cuando éramos gobierno, pero luego sobre todo en la época de Lenín Moreno. Y eso ha construido unas ciertas defensas dentro del movimiento para poder tener una perspectiva interna de poder generar alertas y poder actuar. A veces no todos los filtros funcionan tan bien. A veces se nos pasa y ya, pues claro, tenemos que enfrentarlo. Pero lo que sí estoy seguro que está ocurriendo es que hay gente que ocupó un rol central antes dentro de nuestra organización, dentro de nuestro proyecto, y que evidentemente ahora está desde el otro lado chantajeando y amenazando. Entonces, mira, hay gente que se ha ido al otro lado a convertirse en opresores, que yo no les tengo odio, ni siquiera te diría yo resentimiento. Me dan pena.
Me dan pena porque significa que la fuerza del chantaje y de la amenaza fue superior a sus convicciones. Y puedo entender inclusive que si es que la amenaza y el chantaje fue muy grave, claro, terminen accediendo y sometiéndose a eso. Claro. Entonces ahí hay que cada quien analice cómo le corresponde eso en términos de su rol en la historia. Pero también hay la gran mayoría dentro de nuestra fuerza, tanto a nivel de gobiernos locales como de nuestros miembros de juntas parroquiales, nuestros concejales, de nuestras prefecturas, de nuestro bloque de asambleístas, titulares y alternos, que sabe que va a estar en esto a prueba de balas. Claro. Inclusive resistiendo a brutales chantajes y amenazas que hay todo el tiempo, Y en eso se sostiene la RC. Se sostiene la RC como parte de un proyecto histórico de lucha de resistencia de los pueblos. Hay quienes dicen, y esta es la última pregunta, hay quienes dicen, no, es que falta liderazgo por parte de Luisa González. Y yo ahora que tú estás hablando, tú dices, nuestro proyecto. O sea, no es solo Luisa González. Claro, la figura y como candidata y demás y como dirigente del partido, pero también estás tú y hay un montón de personas, acabas de mencionar, que están dentro de la Revolución Ciudadana. O sea, el liderazgo lo ponen también todos. ¿Crees que falta liderazgo o es simplemente una cuestión de organización y ataques que vienen desde afuera? Mira, siempre hay deficiencias en uno, en otro nivel. Yo también soy parte de la directiva del movimiento. Y como te digo, autocríticamente, hay muchos vacíos que tenemos que ir llenando. Estuvimos concentrados en una campaña, etcétera. Sí, claro. Pero yo creo que tenemos la fuerza para rearticularnos dentro de nuestra propia organización, dentro de nuestras propias convicciones y seguir adelante. O sea, en mi caso, por lo menos, no estoy aquí por una responsabilidad o un cargo específico, ¿no? Claro. O sea, yo estoy aquí por convicciones, porque tengo ideales, porque amo a mi patria y el vehículo para lograr el desarrollo de mi país es este. ¿Sí? Es y además que pertenece a una tendencia regional y mundial. Okay. Entonces, yo por lo menos ahí encuentro un refugio permanente, que a veces cuando uno se dice, ay, pasó esto, esta persona que era tan clave ahora está haciendo esto, y uno quiere confundirse en las actuaciones de uno u otro individuo en específico, pero en donde tenemos que encontrar la fuerza para poder resistir, combatir, ser efectivos en nuestra lucha y poder nuevamente llegar a servir a nuestro pueblo, es en las fuerzas de nuestras convicciones, en nuestros ideales, en nuestro proyecto, en nuestro programa. Y eso hay que tenerlo permanentemente claro para que sea nuestra guía y no confundirnos con coyunturas, con contemporizaciones y demás. Y es lo que también decimos nosotros, o sea, que desde el partido no debería también confundirse en eso, o sea, en permanentemente tener una reacción a lo que está haciendo el gobierno o responder a los traidores, sino ya tener una línea estratégica, como siempre la ha tenido la Revolución Ciudadana, pero que no sea de reacción, sino de propuestas, sino de seguir en las calles y sobre todo volver a generar un proceso de movilización, porque eso creo que es lo que le falta a la gente. Todo el mundo aquí que se conecta, ¿y qué hacemos, Alondra? Pues es que yo también estoy aquí, yo qué voy a saber, ¿me entiendes? Pero generar ese proceso de movilización, y movilización no es solo vamos a las calles a hacer cacerolazos, sino también en las redes, sino esto, o sea, darse cuenta de lo que está haciendo el gobierno. Yo te puedo mencionar 3 cosas concretas que vamos a desplegar en los próximos meses, ya vendrán los anuncios oficiales, pero una de las cosas que vamos a hacer es proponer nosotros nuestra consulta popular. Perfecto. A partir de juntar firmas de la ciudadanía, juntar ideas de la ciudadanía, de qué temas realmente creemos que se deben consultar a la gente respecto al desarrollo de nuestro país, a lograr esos grandes consensos nacionales que son indispensables en esta época. Por ejemplo, yo digo el caso Chevron. Oye, eso ya es un consenso nacional y sin embargo ellos están atentando en contra de ese consenso. ¿Cómo puede derecha, izquierda, centro, arriba, abajo estar a favor de una transnacional petrolera que le contaminó a tu propio país? No puedes estar a favor de eso. Entonces, hay que ir construyendo este tipo de consensos desde nuestra perspectiva, desde nuestras convicciones, reafirmando el espíritu de la Constitución del Buen Vivir y que esas queden plasmadas en la consulta popular. Y tenemos nuestro derecho y podemos tranquilamente cumplir los umbrales que nos pide la Corte Constitucional y el CNE para que esas preguntas consten en la consulta popular. Genial. Segundo, nosotros vamos a reafirmar el derecho de nuestra gente a estar representada por asambleístas
que fueron electos por la Revolución Ciudadana. Okay. Eso significa que a partir de mayo, esa gente será revocada. Vamos a procesos de revocatoria de todos quienes se han salido de la línea política, porque no pueden salir con impunidad, no traicionando a una dirigencia, traicionando a quienes los eligieron. ¿Y cómo es ese proceso revocatorio? O sea, ¿que pueden salir de la asamblea? Claro, Ay, la qué revocatoria es un derecho ciudadano que está en nuestra Constitución. Me dijiste que no tenía chisme y ese es un buen chisme. Okay, Son entonces... líneas programáticas, donde ellos tienen que decir, a ver aquí, usted se salió del plan de campaña que firmó para ser candidato. Entonces la ley nos faculta que cuando eso ha ocurrido, se juntan firmas, el CNE las aprueba y se hace la revocatoria de esas personas que violaron su compromiso con sus votantes. Perfecto. Y la tercera cosa es que antes de que termine el año, pero pronto, también se va a dar la Convención Nacional de Revolución Ciudadana. La Convención Nacional última de Revolución Ciudadana fue en noviembre del año 2023. Sí. Más o menos en ese periodo tenemos que hacerla, ojalá un poquito antes para poder tener un refrescamiento de nuestras líneas, y ese es un proceso que queremos que sea muy participativo. Bien. En donde este debate que estamos teniendo a veces en las redes sociales, que no necesariamente corresponde ventilar todos nuestros asuntos internos en un espacio público, lo tengamos a la interna, pero que sea muy dinámico. Qué bien. Que pueda haber todas las críticas del mundo, pero propositivas también. En donde la gente no solo se queje, sino que diga, y aquí está mi candidato para la convención, y aquí necesitamos Cuando dices hacer gente, no es solo los que están dentro de la Revolución Ciudadana, sino los militantes, eso. Claro, los militantes y simpatizantes. Nosotros somos una organización que tiene sus adherentes, pero que está abierta a los simpatizantes. Y pueden proponer incluso nuevas dirigencias. Ahora, yo te digo, ¿cómo...? En ADN es facilito, pues diseño nuevo, ¿qué hay que hacer? Y se acabó. Sí. Y tiene a la gente comprada y asignada, y de hecho la mayoría de la gente son empleados de la Corporación Novoa. Claro, si tú revisas los dirigentes del partido, trabajan en las empresas de Novoa. Pero bueno, ya. En nuestro caso es más difícil, porque somos una organización democrática con un montón de gente que tiene sus convicciones, sus ideales, sus luchas particulares en territorio, que además representa a los agricultores, pero también a la economía popular, pero también a las mujeres, a los estudiantes. O sea, tienes una diversidad grande. Entonces, ¿cómo procesas todo eso? Entonces, no es tan fácil. Tenemos que organizarnos, tanto a nivel sectorial como a nivel territorial. Qué bien. Entonces, esa organización la estaremos reflejando en nuestro aplicativo. Okay. ¿Ya? Porque ¿cómo administras? En el caso nuestro son 200,000 adherentes. ¿Ya? Que vas a hacer una encuesta para cada cosita. Es difícil plantearse así. Entonces, hay que diseñar mecanismos de procesamiento de los contenidos, de sumar voluntades y de articular el territorio desde la base hacia arriba y de arriba hacia abajo, dependiendo de la dinámica. Genial. Entonces, así es como debe ser construida nuestra Convención Nacional, que tiene que darse pronto, y eso creemos que va a canalizar esta, inclusive rabia, ira, decepción, angustia que tenemos muchos militantes, pero que sea canalizada más bien con energía propositiva para poder tener el refrescamiento de líneas dentro del movimiento y que eso luego se refleje en nuestra propuesta para el país. Pero como te digo, hay estas tres cosas que se anunciarán oficialmente muy pronto. Las preguntas para la consulta popular, el tema de las revocatorias el próximo año y nuestra convención nacional, que todas van a ser muy movilizadoras, tanto para nuestra militancia como para nuestros simpatizantes. Qué bien eso. O sea, ya me imagino que la gente que ya lo va a ver en su momento ya se sentirá un poco más tranquilo de saber que también se hace este tipo de democracia interna. Y ojo, que siempre sí podemos hacer una crítica y me parece que la crítica siempre es legítima desde el lado del cariño y del apoyo, venga de donde venga. Pero también no hay que olvidarse que tú me acabas de mencionar, o sea, ADN son personas que no tienen ningún tipo de lealtad, que los están comprando o chantajeando, ¿me entiendes? Pero la RC no ha sido así. Entonces, también es válida la crítica, pero también es saber que la Revolución Ciudadana como partido también hace las cosas diferentes y por eso continúan siendo el partido más grande, ahora de oposición, pero un partido que ha roto su techo y que también es bastante amplio. Así que de verdad me alegra mucho. Creo que tocamos todos los temas, tenemos 1 hora 20 minutos, así que de verdad muchas gracias. Andrés, ¿cuándo es la próxima vez que tienes que irte a Ecuador?
Bueno, siguiente ya mes, la ¿o qué? próxima semana tengo ya una Ay, nueva bueno. presentación, Vamos a pero ver. bueno, vamos a estar también ahí trabajando, ¿no? Ya. La audiencia es clave, es Sí. el 12 de agosto. Ok. Del caso Ligados, es la audiencia que se llama de evaluación y preparatoria, donde se revisa básicamente si ha habido como nulidades en el proceso, irregularidades y evidencia, ¿no? A ver, los chats son legítimos, son inoculados. Ok. Entonces es una audiencia clave que se tiene que dar donde pues determinará mucho el camino de este juicio. Ya. Entonces estamos preparándonos para eso, muy diligentes, con un equipo de defensa jurídico brillante, compañeros en su mayoría además militantes, Sí. para poder dar esta respuesta. Qué bien, Andrés. Así que de verdad muchísimas gracias por estar aquí en este set improvisado, pero que salimos de lo más bien. Y nada, cualquier otra cosa ahí me la vas diciendo. Chévere, gracias, Alondra. Y a ustedes, amigos y amigas, mi vidita, haz el zoom de despedida. Corre, corre, corre. A ustedes, queridos amigos y amigas, muchísimas gracias por estar pendientes de la información, que claro, con mucha alegría le decimos chismecito, pero es importante, mientras usted lo valore, mientras usted haga el debate y el análisis de todo lo que está pasando en el Ecuador, pues precisamente va a saber cuál es el camino a seguir en defensa de esa maravillosa patria. Así que esa fue la entrevista con Andrés Arauz. Recuerde poner el like, suscribirse, ser parte de las membresías y como esto es pregrabado, apoyarnos en el botón de gracias para que Ingobernables pueda seguir haciendo estos contenidos, ¿ya? Así que muchísimas gracias. ¡Chao!